Somos Asamblea Radio, protagonismo corresponsable por Venezuela. Protagonismo corresponsable por Venezuela. Somos Asamblea Radio. A partir de este momento y durante los siguientes 30 minutos nos transportamos en el tiempo. Este es un programa sobre la historia del Poder Legislativo y otros hechos de gran importancia para la memoria de nuestro pueblo, donde se destacan los momentos más relevantes del Parlamento venezolano, sus protagonistas, estructura, sus diferentes sedes, partidos políticos, historia, curiosidades y anécdotas, desde principios del siglo XIX hasta el presente. Historia del Parlamento y algo más. Además de conocer la historia de nuestro Poder Legislativo, damos a conocer las efemérides más relevantes en nuestro país, destacando las correspondientes al ciclo bicentenario de nuestra América, resaltando el gran patrimonio histórico-cultural en la vasta colección artística arquitectónica del Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional. Muy buenos días, hoy lunes 9 de febrero de este año 2026. Como todos los lunes le damos la más cordial bienvenida a su programa Historia del Parlamento y algo más. Y como siempre le habla el historiador de la Asamblea Nacional, Peter Mendoza. Entendemos un tema interesante en el marco del Bicentenario, un tema de suma importancia para toda la América. El Bicentenario de la rendición de la Plaza El Callao en el Perú, el último bastión realista del continente. Un tema que tiene relevancia aquí en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional. Lo vamos a descifrar como el retrato de Bartolomé Salón, ese héroe de Puerto Cabello, que fue el líder de la rendición de aquella plaza, que resistió durante 2 años el asedio de las fuerzas combinadas de la Gran Colombia, las fuerzas patriotas también de Chile y por supuesto los patriotas peruanos. Y bueno, como todos los lunes me encuentro en compañía de nuestra bella locutora, investigadora de la Asamblea Nacional y de la Universidad Central de Venezuela, Carolina Caballero. ¿Cómo estás, Carolina? Gracias, bienvenidos a su programa Historia del Parlamento y algo más. Sí, como bien lo ha explicado nuestro querido historiador Peter Mendoza, vamos hoy a desarrollar un tema bastante interesante, sobre todo porque, bueno, fue realmente una batalla bastante cruenta, duró 2 años. Ya veníamos invicto de la batalla de Ayacucho y bueno, todavía quedaba este reducto realista. Imagínate que comienza aproximadamente el 5 de febrero de 1824 y bueno, dura hasta todas estas fechas 1826. Por eso decimos que estamos en el marco del bicentenario de esta fecha, de este sitio del Callao, conocido como la sublevación del Callao o sitio del Callao, en este caso en Perú. Pero por supuesto vamos entonces a ir desarrollando cómo se dio esta batalla, cuáles fueron sus antecedentes y por supuesto los líderes que participaron, en este caso patriotas, quienes estuvieron allí para liberar ese sitio y por fin darle la independencia, el sello definitivo de la independencia a los países suramericanos y en este caso pues también los realistas que estuvieron allí acérrimos defendiendo el sitio. Así que bueno, vamos a comenzar. Bueno, estuvimos repasando esta situación del Callao, este sitio, como tú bien lo dices, duró 2 años, pero es importante destacar la figura central de este asedio, por supuesto la parte patriota, también lo vamos a decir también de la parte realista, el venezolano Bartolomé Salón, quien es justamente que Bolívar coloca a cargo de la rendición de la Plaza del Callao. Y si cuando estudiábamos su biografía, la biografía de este prócer, nació a Puerto Cabello, hacia 1780, finales del siglo XVIII, en Puerto Cabello, nos damos cuenta por qué Bolívar lo elige a él. Y vamos a hacer un breve recuento de la vida, cómo llega Bartolomé Salón al Perú, específicamente a las paredes de las fortificaciones del Callao y a la orilla del Pacífico.
Y específicamente, bueno, él nace específicamente en Puerto Cabello, una ciudad fortificada acá en Venezuela, una de las principales plazas militares del Imperio Español. Él inicia sus estudios militares como muchos patriotas del bando de la monarquía española antes de la Revolución, antes de la Guerra de Independencia. Él se hace, fíjate, Carolina, oficial de artillería. Ya empezamos por ahí, un oficial de artillería, solamente preparado. Al iniciar la independencia acá en Venezuela, él inicia las operaciones y se pone bajo las órdenes de Francisco de Miranda como jefe de artillería. Cuando cae la Primera República de Venezuela, es confinado en el propio castillo de Puerto Cabello. Fíjate otro dato interesante. Sí, estuvo preso. Estuvo preso, es liberado posteriormente. Luego se une a la campaña admirable, porque él va a la Nueva Granada junto con Bolívar. Desembarcando en Cartagena y haciendo el periplo con Bolívar, hace la campaña admirable a partir de La Grita en 1813 y tiene un papel protagónico en estos tiempos de la Segunda República de Venezuela, incluyendo, va a estar en la primera batalla de Carabobo, el 28 de mayo del año de 1814. Él va posteriormente, cuando cae la Segunda República de Venezuela, él vuelve otra vez hacia las Antillas y él, importante, Carolina, que él va a estar en el asedio de Cartagena de Indias. Fíjate las fortificaciones como están constantemente en su vida personal y su vida militar. Correcto. Este asedio que Paulo Morillo va a establecer, que es uno de los asedios más importantes, puede decir, más brutales, por todo punto de vista, que ha resistido la América en cuanto a fortaleza. Estamos hablando de Morillo tenía una escuadra superior a los 40 navíos y Cartagena era considerada inexpugnable. Y este mando al final fue dado a José Francisco Bermúdez y Bartolomé Salón estuvo muy cerca de él. Claro. O sea, vivió uno de las batallas más cruentas de la historia militar de este continente. Desde agosto hasta diciembre resiste Cartagena. Es una fecha importante. El 5 de diciembre del año 15 sale una tormenta, una pequeña escuadra rompiendo el cerco. Pocos patriotas sobreviven. No sé, como dice, cuando no toca, no toca. Muchos ahogaron, muchos fallecieron, otros fueron a otras plazas realistas como Cuba y Puerto Rico, fueron fusilados posteriormente. Salón pudo llegar a Haití y se embarca con Bolívar en la expedición de los Cayos. Él desembarca en Choroní, en Ocumare de la Costa, lo que es la invasión de los 600. Está con Manuel Piar en la batalla de Juncal. Siempre estuvo muy ligado a Bolívar. Y se une en lo que sería la campaña de Guayana, San Félix. Y está otra vez en el asedio de la plaza fortificada de Angostura. Claro. Otra vez es él ahora así que está las fortificaciones han estado muy ligadas a su él es el que está liderando militar. el sitio en contra de Miguel de la Torre, que se encuentra dentro de Angostura. Otro sitio otra vez, otra fortificación importante. Llega, se libera Angostura, va a estar posteriormente en la segunda de Carabobo, 24 de junio del año de 1821. Es importante porque Bolívar, el Estado Mayor de la segunda batalla de Carabobo, obligatoriamente tenían que ser oficiales que estuvieron presentes en la primera de Carabobo. Bartolomé Salón cumple con los requisitos. Posteriormente él va a ir al sur, va a rendir a los Pastuzos. Una batalla bastante cruenta que todavía se cuestiona por su brutalidad. Pero se rinde los Pastuzos, se van a levantar posteriormente, pues él forma parte de esta primera rendición. Él marcha con Bolívar en la batalla de Bomboná, entra a Quito, después de la batalla de Pichincha. Recuerden que cuando Bolívar conoce a Manuel Azáen, Bartolomé Salón está con él y continúa hacia el sur. Ya en 1823 la situación política del Perú realmente es crítica. José de San Martín había llegado algunos años antes, había libertado parcialmente el Perú, pero realmente no había consolidado totalmente el territorio. La tarea la hacen las fuerzas gran colombianas, por supuesto con los patriotas peruanos. Pero existe una guerra civil, Bolivia se encuentra con una guerra civil realmente importante allí. No, y Perú siempre fue muy difícil de... Es difícil porque el virreinato del Perú fue próspero, Carolina. La colonia realmente sembró unas bases poderosas allí, por la riqueza de aquel virreinato. Y realmente fue muy compleja la liberación e independencia del Perú. Llega el año 1824, se va Bolívar a la serranía. 6 de junio de 1824
lo cambia, realmente disculpe, el 6 de agosto del año 1824 cambia todo con la batalla de Junín, porque ese 6 de agosto de 1824 quedan derrotadas parte de las fuerzas realistas. Y allí, es importante decirlo, y lo hemos dicho en este programa anteriormente, cuando estudiamos la batalla de Ayacucho y Junín, Bolívar es destituido por el Congreso Gran Colombiano. Él deja el mando a Sucre, que seguiría con el ejército, y Bolívar toma parte del ejército, acatando las órdenes del Congreso, y marcha hacia Lima. Cuando Bolívar marcha hacia Lima, causa la ciudad realista de Lima, que había estado en posesión española, un gran terror. Y estas personas que estaban allí se dirigen hacia el Callao. Claro, como una emigración. Sí, porque el Callao había sido patriota, es importante decirlo, pero la sublevación del Callao, que nosotros tenemos acá también anotada con una investigación, surge el 5 de febrero de 1824. Y una traición que hubo allí por una mala paga hacia los oficiales que se encuentran allí, que son peruanos y argentinos, ellos cambian, bueno, y también se pasaron de bando, tomaron su decisión por precarias condiciones económicas y también por decisión propia, pasaron de ser patriotas a realistas y entregan la plaza del Callao. Es un golpe bastante fuerte en la retaguardia patriota que se encontraba comprometida en la serranía peruana. En ese momento, al ser la plaza española, cuando se enteran de la batalla de Ayacucho en agosto, toda esa migración, 6.000 personas se refugian en la fortaleza del Callao. Eso es realmente, no están preparados para ese tipo de alimentación, vestuario, todo esto. Sí. Se sobrecarga la plaza, llega la batalla de Ayacucho. Fíjate, bueno, incluso antes de la batalla de Ayacucho, porque Bolívar se encuentra en Lima. Bolívar establece el cerco final a la plaza del Callao como sitio el 5 de diciembre del año de 1824. Después de la batalla de Ayacucho, que es el 9 de diciembre del año 1824, al brigadier Rodil, que es el jefe español de la plaza del Callao, se le llegan los pliegos en enero, con la rendición incluso de las fuerzas realistas de Miguel de la Serna, claro, de Canterac, sí, y José de la Serna y Canterac, el virrey La Serna y Canterac, que era el mariscal de campo español, se rendía a la plaza del Callao, pero Rodil desobedece la orden. Claro. Y ahí comienza lo que sería este último año. Aún se conoce después de la victoria de Ayacucho. Se llevan los pliegos y él no se pliega a la rendición incondicional que se le daba. Por supuesto, también se le daban ciertos honores como se dieron a los héroes de Ayacucho. No fue incondicional, se dieron honores militares y regresar a su tierra si querían a España o permanecer en el Perú. Claro. Pero él rechaza de lleno en esto. ¿Cómo fue el sitio? ¿Cómo fue la brutalidad del último año? Esto lo vamos a compartir en la próxima parte, segmento. Pero nos vamos al corte con una canción hermosa del Virreinato del Perú del siglo XVIII, Contrapunto A4, de Gran José de Orejón y Aparicio, siglo XVIII. Protagonismo corresponsable por Venezuela. Somos Asamblea Radio. El soñar, teniendo un amor. Y continuamos en nuestro programa Historia del Parlamento y algo más. Hoy, el bicentenario de la rendición de la plaza El Callao en el Perú, enero del año de 1826. Pero estamos justamente descifrando cómo fueron aquellos acontecimientos. Y en la segunda parte conversamos justamente, en la primera parte, cómo desde Lima van los refugiados hacia el Callao. Llegan a ser hasta 8.000 personas que se encuentran allí. Bolívar establece ya el cerco, el sitio oficialmente a partir del 5 de diciembre de ese año de 1824. En enero del año 1825 le llegan los pliegos a Rodil, donde está la capitulación de Ayacucho, donde establece una rendición honrosa. Rodil hace caso omiso o incumplimiento, respetando su deber. Pero claro, se trata de salvar, Carolina, la población civil, que lamentablemente van a perecer en un número realmente dantesco. Sí. Queda para la historia la gran correspondencia, la fluida correspondencia entre Bartolomé Salón y Rodil para establecer una rendición realmente para salvar a estas personas. Pero ante la negativa, la escuadra patriota, que realmente era formidable,
establece el sitio y repliega, pues realmente lanza unos, cuando vemos la cantidad de municiones y cañones que asolaron las fortificaciones del Callao, realmente es importante. Y también la respuesta de la causa española. El Callao y el Castillo de San Felipe realmente una ciudad formidable, tanto para ataque por tierra como por mar. Pues recordemos que estamos hablando de un asedio de mar y por tierra. Y fíjate que los españoles todavía tenían la creencia de que venían refuerzos Exactamente. de afuera, y bueno, por eso esa tenacidad por defender la fortificación. Y recordemos que el Imperio Español todavía mantenía sus posesiones en las Filipinas, Malaspina, Claro. toda esa parte del Pacífico español, que es importante destacar, podían recibir un tipo de refuerzos que, lamentablemente para ellos nunca llegaron. Sí, nosotros ahondando un poco más en este tema, nos dice que entre sus manos hallaron la muerte, lamentablemente, 6.000 refugiados civiles que huían de la represión de Bolívar. Entre ellos el presidente peruano José Bernardo de Tagle y toda su familia. Poco después de la última evacuación de Lima por las tropas del ejército realistas, los soldados independentistas recuperaron definitivamente la capital peruana, entrando Bolívar a ella y motivando un masivo éxodo hacia el Callao de quienes mantenían su lealtad hacia la corona española, fingiendo como refugiados de diversos españoles, criollos o mestizos. El caraqueño declaraba el inicio del segundo asedio el día 5 de diciembre de 1824. El Callao estuvo poblado por más de 8.000 refugiados aproximadamente, pese a ser informado en enero de 1825 sobre la capitulación de Ayacucho, como bien lo habías desarrollado, y sus términos. Este jefe español rechazó la propuesta de rendición y se obstinó en defender el Callao, esperando en algún momento recibir refuerzos bélicos desde España que jamás llegaron. Para quebrar la resistencia realista, el ejército libertador, formado por gran colombianos y peruanos en su mayor parte, el mando del general venezolano Bartolomé Salón, estableció su componente en Bellavista, su campamento en Bellavista, y procedió a cercar el recinto fortificado del Callao, bombardeando el puerto constantemente durante meses con fuego de artillería pesada. Desde mar, los buques del bando independentista, compuesto por, en ese entonces, combinados, las flotas combinadas de Chile, Gran Colombia y Perú, atacaron sin pausa el recinto realista con sus cañones. Un ataque formidable y... Cuando vemos la cifra de la cantidad de proyectiles que se enviaron, se cuenta por miles, superior al español, que por supuesto, como estaban siendo asediados, ellos de alguna manera ahorraban, trataban de resistir, no malgastar artillería. Total, fíjate que también nos dicen que la falta de suministros suficientes, claro, y la sobrepoblación en un puerto que no estaba preparado para acoger tantos refugiados, causó que en gran perjuicio este sitio, los sitiados, ocurrieran epidemias y contribuyeran a la muerte de mucha cantidad de civiles. Se llegó a la negociación al fin el 11 de enero de 1826, pero no es que se cumple la rendición total. Por eso el bicentenario ahorita que pasó el 23 de enero de 1826. El ejército realista solo quedaron 400 sobrevivientes de 2.800. Realmente son dantescas las cifras. Y sí, también investigando, en los primeros meses del asedio se creó un mercado negro, Carolina. Un mercado negro. Con la sabe de corral, con legumbres. Posteriormente se comían los caballos que no eran aptos para el combate. Y por último, hasta las ratas, Carolina. Lamentablemente el asedio
Muy parecido como pasó en Cartagena de Indias. Sí, de verdad que es muy lamentable, porque se pudo haber llegado a una negociación quizás previa, pero bueno, digamos que la tenacidad de los españoles por defender su recinto. A partir de Moisés Toa, los primeros días de enero de 1826, se crea lo que es este tipo de negociación que dura varios días, Sí. Y al final se va a rendir la plaza del Callao, donde el jefe español Rodil va a salir con sus oficiales, con sus sables, con los honores respectivos, una rendición honrosa. De hecho, se cuenta que Bolívar justamente responde cuando se le pregunta qué va a hacer con el jefe español, y dice que el heroísmo no merece castigo, justamente elogiando el respeto del cumplimiento del deber de este jefe español, el brigadier Rodil. Carolina, es importante destacar antes de pasar allí, quería una pequeña biografía de Bartolomé Salón, Los Libertadores de Venezuela. Recomendamos el libro. Nos dice que durante su permanencia en Perú, correspondiéndole vigilar las costas desde Tumbes hasta Ica, y cuando se sublevaron las tropas realistas del Callao, negándose la rendición que estaban obligados por la victoria de Sucre en Ayacucho, el general Salón, se encargó por orden de Bolívar de sitiar a los rebeldes que resistieron hasta enero de 1826. Cuando se rindieron, Salón escuchó de labios de Bolívar una de esas inolvidables lecciones propias del grande hombre. Al preguntarle a Salón cómo debía castigar al jefe rebelde, como ahorita lo comentaste, el general Rodil recibió esta respuesta: el heroísmo no es digno de castigo. Se le ascendió a vencedor al grado de general de división. El gobierno peruano le otorgó la medalla de honor del Libertador. Terminada la guerra y vuelta a sus tropas gran colombianas, el general Salón fue tentado insistentemente para que se uniese al grupo separatista de Páez. Se negó. Él no podía jamás situarse en bandos contrarios al hombre máximo de la independencia. Su lealtad se lo prohibía. Prefirió renunciar y retirarse. Entregó el cargo que desempeñaba de intendente general y comandante de armas del departamento de Maturín. Apenas se produjo la muerte de Bolívar, que fuera para Salón germen de intensa tristeza, la del hombre que se queda sin su ídolo magno. Solicitó su retiro. Para él ya todo había terminado. Su ir en la empresa de la liberación había sido responsable y magnífica. Bueno, estas hermosas palabras, Romazo González, y vamos a mostrar a nuestros compañeros nos observan. Este es el retrato realizado por Emilio Mauri en el año 1900, el general Bartolomé Salón. Ahí lo vemos, su uniforme siempre gallardo, este hombre de Puerto Cabello, que fue un patriota ejemplo para Venezuela y para nuestro continente. Este se encuentra en el Salón Elíptico, acá en el Palacio Federal Legislativo, en la gran galería de los próceres. Bueno, nuestros visitantes que realizan las visitas guiadas pueden contemplarlo acá de primera mano. También. Y por último, para cerrar, aquí tenemos entre los cartelones de la Guerra de Independencia, y con esta cerramos, que se inició en el año de 1811 con la victoria, que esto solamente está en la victoria de la República en todo el continente. Se inicia en el castillo de Guayana, de Cumaná, en 1811, y cierra en 1826 con la rendición de la Plaza del Callao. El Callao es el nombre que cierra este cartelón de victorias republicanas que se encuentra acá en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional. Con esta nos despedimos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.